tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus, edición en la que vamos a conversar con Luis Barbosa, dirigente sindical. Muchas gracias, Luis. Estamos haciendo cálculos ahorita y que teníamos prácticamente más de 3 meses. Más de 3 meses de no poder conversar. ¿Cómo están los trabajadores en esta situación? Porque hay desempleo, especialmente los trabajadores por cuenta propia de alguna manera han venido resintiendo, es decir, lo que se llaman las pequeñas y microempresas han venido resintiendo toda esta situación de estos últimos 3 meses. Sí. Así es, vos te ibas a Ocotal, por decir alguna cosa, y te ibas a un hostal. Sí. 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 Sí, porque es que lo que pasa es que el hostal no está para que vos te quedes como en un hotel grandote, pues que vos pasás metido en el hotel si hace falta, sino que el hostal, vos llegás, dormís y salís a hacer... Vas a ir a conocer, a conocer la idiosincrasia de ese pueblo, las bellezas de ese pueblo, al pueblo, a las personas de esos pueblos que son importantes, los lugares más llamativos. ¿Por qué? Porque te sirve a vos y a la familia cuando vas a esos lugares, ¿no? Ya sea un pueblo como Ocotal, que tiene una belleza que no todos los pueblos la tienen, ¿no? Sí, así es. O sea, es como que te vayas a San Juan del Sur, es como que te vayas para el lado de Estelí. O sea, hay lugares que todavía son inexplorables para los nacionales incluso. Claro, pero hablamos que por lo menos de trabajadores, con todos los beneficios por cuanto están inscritos o están inscritos en el Seguro Social, hay una reducción de alrededor de 100.000 trabajadores. Aproximadamente podemos cerrar la cifra a los 100.000, pero 50.000, 40.000, 30.000 siempre es un golpe para la familia, porque ese es el cabeza de familia o el que abastece para que coma. El promedio familiar en nuestro país es de 5 a 6, 4 adultos y 2 niños. Ese es el promedio familiar que tenemos. Entonces, afectás, si cerramos la cifra de 100.000, entonces estás hablando de cuánto, 600.000 personas que serían afectadas. Y eso lo que estamos hablando es de los trabajadores que están, digamos, con todos los beneficios que otorga la ley. Sí. Porque ahí no estamos hablando de los trabajadores por cuenta propia que no están asegurados. Sí, que no están asegurados. Hay hostales que eran familiares y no estaban asegurados. Sí. Entonces, puede ser que el golpe sea mayor. Hay que llevar la contabilidad, hay que ver cuánto es la inflación. Como ya sabemos que hay inflación y que no hay crecimiento económico. Entonces, pero al gobierno, sí, el gobierno es el que maneja la economía, pero quien resiente será la escasez o el golpe económico, somos los trabajadores en general. Entonces, los trabajadores lo que nos han dicho, y estos golpistas, ¿qué piensan? Que a la hora de una votación por ese golpe,
quítate vos para ponerme yo, pero en una elección la van a perder de calle. Se echaron al pueblo encima, porque como yo decía, no hay pueblo que acompañe a él, llegaron a convencerse ellos sí, ¿verdad? Porque la demostración que se hizo el 19 de julio, ¿verdad?, en todo el país, esa fue una excelente decisión para demostrar la fuerza que tenían en cada territorio. Y fue excelente las distintas expresiones que se lograron. Y la población, te quiero decir, a ver, a lo largo de este golpe, cuando llamaban a paros, que lo hizo los señores empresarios del COSET, en nombre de la sociedad civil, no tuvieron el respaldo, ni en el primero ni en el segundo. Recordad que prácticamente son tres. Comenzaron con aquel paro de los bancos. Sacaron a los trabajadores, creo que a las 2 de la tarde, de 2 a 5, a protestar. Y desde ahí comenzaron a estafar a los trabajadores. Ese tiempo lo perdieron, los trabajadores se lo dedujeron. A los trabajadores del Estado, de la banca, le estaban pidiendo, deduciendo 100 córdobas de su salario para apoyar la lucha, el golpe. O sea, ese es un atrevimiento. Y si no lo aceptaba, mucha gente quedaba callada, bueno, saben que lo corrían. Y los obligaban a ir a las marchas. Y ellos han acusado que el gobierno obliga al Estado. Y ahí es peor, no basta, corren inmediatamente. Entonces, esta situación, los trabajadores del sector privado, te puedo hablar de la construcción, te puedo hablar de la pesca, te puedo hablar de las minas, te puedo hablar del campo, te puedo hablar de la maquila. La gente trabaja. Estamos en capacitación a nuestras mujeres, decimos mujeres, que es la comisión de género. Estás hablando de 30 compañeras jóvenes, la mayoría están en constante capacitación, que son un relevo natural del sindicalismo, para que asuman la conducción, más otros líderes. Hay distintas presiones capacitando igual en la conducción. En todos los sectores siempre estamos en la constante. Haciendo la revisión, en el último, ¿verdad?, una empresa nada más pudieron a la fuerza pararla. Una, ¿verdad?, del sector de la maquila. Porque llegaron, amedrentaron y le dijeron que si la abrían la quemaban, como lo habían hecho en la vez anterior, a la fuerza. Porque los trabajadores comenzaron a bajarlo. Te voy hablándote de Niquinomo. Y la gente se iba desde Catarina hasta Niquinomo a pie para laborar. O se venía desde La Concha hasta San Marco a trabajar. O sea, la gente iba por su trabajo. O sea, lo cual nos demuestra la responsabilidad laboral de estos trabajadores también. Porque es parte de lo que ellos necesitan para llevar el alimento, que quería ser arrebatado, prohibido por estos golpistas. Yo creo que no le funcionó y la gente se echaron mucha gente encima, que creían que estaban con ellos. Entonces, la población asistió a su centro. Distinto es que vos llamé, como cuando nosotros llamamos a una huelga, si vos tenés 5.000, los 5.000 deben estar en la huelga. Pero además el llamado al paro es ilegal, viola la ley. Y la viola. Porque el paro lo decretan los empresarios. La huelga la producimos los trabajadores y tenemos que justificarla, y ellos también. Y ese paro fue pagado. Es decir, los trabajadores recibieron salarios por esos días de no trabajo. Los que no trabajaron no lo recibieron, ¿verdad? En los que trabajaron, pues normalmente lo recibieron, pero para los que no trabajaron, nosotros tenemos una demanda en el Ministerio del Trabajo por violación a los derechos de los trabajadores. Así de sencillo. Y está en proceso, pues esperamos la resolución de parte del Ministerio, porque distinto es cuando a vos te obligan, ¿verdad? Hubo una empresa, Astrocartón, que lo obligaron a cerrar por un día. Entonces no es el patrón el que mandó a los trabajadores, sino fueron los que llegaron a presionar. Entonces vos podés eximir de responsabilidad a ese patrón, pero el que obligó desde su puesto de trabajo, podemos decir la banca,
A eso les tienen que pagar. Y otros sectores que aceptaron el paro. Por ejemplo, los supermercados, todos los supermercados sin excepción, las gasolineras, ese salario lo tienen que pagar a sus empresas, a sus trabajadores, porque ahora les quieren llamar colaboradores. ¿Verdad? Son trabajadores, tienen que pagarlo. Estamos en espera de la resolución del Ministerio del Trabajo para que los señores empresarios respeten la ley. Que vos sabés que ahí es difícil, ¿verdad? Nunca, ellos siempre pueden decir, ¿y ahora cómo van a hacer con el salario mínimo? Vamos a esperar. Eso te voy a preguntar en la siguiente parte. Pero se está haciendo una demanda por los salarios que no fueron pagados en los días de paro. Que llamaron al paro de manera violatoria. Es decir, tu empresa no trabajó y a vos no te pagaron ese día. Entonces se está haciendo la demanda por ese día. Conforme la violación tienen que pagar. Porque además le decían, bueno, este día te lo podemos cargar a vacaciones para no verte afectada esta semana o esta 14ª. Es una estafa la que le hicieron a los trabajadores. Y de repente se te había acabado las vacaciones. Entonces va de tu salario. O sea, es ilegal e inmoral. ¿Por qué no lo asumen los empresarios si ellos son parte? Y además están recibiendo parte de lo que les viene para el golpe. Sí. Están involucrados. Ok. Viene en septiembre la discusión del salario mínimo. Cuando se hizo el acuerdo en febrero, se hizo un acuerdo de dos aplicaciones, ¿no? O de aplicación en dos momentos. Una para inicios del año y la otra para la segunda parte del año. Sin embargo, esta segunda parte va a tener que ser revisada. Conforme la ley. Ok, hablemos un poco de eso tras una pausa. En esta edición de Adelante en Nicanagua estamos conversando con Luis Barbosa, dirigente sindical. Seguimos en Adelante en Nicanagua en Extra Plus. Conversamos con Luis Barbosa. Viene la discusión del salario mínimo. Yo me encontré con gente que dijo, no, pero si es que eso ya se discutió a inicios de año, ya quedó establecido el salario mínimo del 2018. Pero hace falta la ratificación del segundo ajuste o el ajuste para la segunda parte del año. Exactamente. Y ahí hay una complicación en este momento, porque, es decir, en los años anteriores, básicamente no había mayor movimiento o un movimiento muy fuerte en la economía como ha habido este año para la segunda parte del año. Estamos hablando de si acaso hay un crecimiento hacia este segundo semestre, estamos hablando de un crecimiento muy bajo. Los economistas hablan de un decrecimiento en el primer semestre del 2018, pero hay una elevación en la inflación. Así es. La ley es clara. Ante cualquier desajuste se tiene que revisar el salario. Y el desajuste hay una inflación, sea 2, sea 3, lo que sea, ¿verdad? Para entrar a lo que es la revisión. Pero los empresarios no era lo del salario mínimo. No, acordate que ni lo firmaron de manera tripartita, porque ellos hablaban del combo. Que incluía las reformas fiscales. Exoneraciones, para hablar claro. Porque sus exoneraciones redondean los 60 millones de dólares. Entonces decían que querían ese combo. Pero además que de las exoneraciones se opusieron a quitar el techo del IN, que fue el detonante que utilizaron para comenzar las protestas. El IN nos decía que hasta 75,000 vos pagabas. Con la nueva reforma, que se mantiene la edad, que fue una propuesta nuestra que fue aceptada por el gobierno, no se movían las semanas de cotización, pero se llegó al consenso de quitar un 5% de los jubilados para mejorar atención y no quitarle la pensión a los jubilados que recientemente el gobierno había entregado. Y se quita el techo. Entonces, eso no le gustó. Entonces, ¿por qué? Porque lógicamente un trabajador no va a llegar a ganar 100,000.
No llegaba ni a los 75.000, mucho menos a 100.000 ni a 200.000 Córdoba. Entonces se ven afectados los señores empresarios, sus funcionarios, ¿verdad?, administrativos. Y la reforma se tiene que dar, tenemos que sentarnos nuevamente. Hay que sentarse. Yo creo que el gobierno debe tomar en cuenta de que hay que mejorar esa mesa. Ahí debe haber representación, ¿verdad?, de los jubilados. Debe haber una representación. Debe haber una representación de las micro y pequeñas empresas, no solo las grandes. Debe haber representación. Pero CONIMIPYME, a través del COSEP, hacía propuestas. Sí, pero en esta última... yo te llevo y no te llevo, si sí, acordate de eso. Yo te llevo, yo voy por mis intereses, los tuyos sí los saco, bueno, ya yo hice el esfuerzo, te dice. Pero no te llevan. Sí. Creo que deben de haber representaciones reales. Porque, por ejemplo, conversando con Leonardo Torres de CONIMIPYME, le explica que la situación de la MIPYME está muy complicada, sí, y que un ajuste hacia arriba en el salario mínimo va a enredar más las cosas. Por eso tenemos que buscar un acuerdo de equilibrio, ¿verdad? ¿A quién perjudica? ¿A quién no perjudica? Todas esas cosas tienen que analizarse seriamente, responsablemente, porque nosotros tenemos que buscar la estabilidad, pero también la estabilidad de los trabajadores. ¿Cómo buscamos ese equilibrio? Es donde tenemos que llegar a ese acuerdo, que nos lo venía permitiendo el diálogo y el consenso de manera tripartita. Y el mismo gobierno, el comandante Daniel, reconoció la carga que los trabajadores habían para lograr esta estabilidad, que habíamos aportado en aras de la estabilidad, en aras de la inversión, y que se generara más empleo en este país. Pero bueno, esas son parte de las responsabilidades que vos asumís, porque te estás viendo hacia adelante, porque entonces vos vas distribuyendo. Si solo tenés 400.000 asegurados y pasás a 900.000, estás hablando que incrementaste 500.000 de trabajadores formalizándolos y pagando seguro social para que puedan obtener una pensión. O sea, esas cosas también vos las valoramos todos. Mantener la economía, la canasta básica, creo que ahí tenemos que meterle el diente entre todos. Si vos ves, la canasta básica se ha mantenido. Se ha mantenido, sí. Y creo que la tenemos que seguir manteniendo y evitar los abusos de empresarios. Abuso. Porque de repente vos ves que el 2% se incrementa el salario. Al producto que nos venden a nosotros, le incrementan el 7, el 8 y hasta el 10%. Eso no puede ser. Ahorita dijiste una cosa muy importante. Los trabajadores han cargado con un peso muy importante. Con el modelo tripartito que había, de diálogo, gobierno, empresa privada y trabajadores, lo que se dice es que quien cargó con la mayor responsabilidad fueron los trabajadores, que prácticamente los acuerdos entre la empresa privada y el gobierno se quedaban ahí y los trabajadores tenían finalmente que aceptar este acuerdo. Nosotros participábamos, nosotros tenemos que ser honestos. No, es que una cosa es participar y otra cosa es aceptar lo que... Nosotros hacíamos si las propuestas eran peores, las que hacía el COSEP, no creado. Si nos hubiéramos quedado con la propuesta del COSEP, estuviéramos hablando de otra cosa. Así de sencillo, su incremento nunca llevaron propuesta, ellos partían de cero siempre. De cero, que no habían condiciones para incrementar siempre. No es así, toda la vida ha sido así el gran capital, nunca hay condiciones, ¿verdad? Y al final del ejercicio fiscal, ¿verdad?, se ve que hubo una ganancia de 5, 10, 30, lo que sea, millones, y no dicen ganamos. A ver, trabajadores, vengan, vamos a repartir estas utilidades. No, eso no lo dice. Pero cuando pierden, vengan a ver, aquí perdimos, no va a haber incremento, no va a haber fiesta, no va a haber esto, entonces perdieron. Pero cuando nunca ganan los trabajadores. Nunca hay distribución de utilidades. Y lo que generamos la riqueza somos nosotros. Pero bueno, sabemos las raíces del gran capital de explotación hacia los trabajadores, que veníamos mejorando las condiciones en nuestro país, la libertad sindical, convenios colectivos, porque no solamente a través del salario, sino que a través del convenio también podés sacar mejoras de condiciones. Ya cuando te financian el 80% de tus anteojos,
etcétera, medicamentos, te entregan, ¿verdad?, un bono por producción que antes no estaba contemplado. O sea, vos vas de distintas maneras buscando también cómo mejorar las condiciones. Si la lucha nos da condiciones, y podemos decir sectores importantes, las minas, la construcción, tenemos buenos salarios, la pesca tiene buenos salarios, porque ha sido parte de la lucha, parte de nuestros convenios. Entonces, ahí van otros que también vienen empujando para ir teniendo mejores condiciones. Nosotros estamos trabajando en el sector de la maquila, por ejemplo, cómo acercar las clínicas médicas, cómo crear centros de desarrollo infantil para que las mujeres trabajadoras que están ahí tengan la cercanía a ese centro de desarrollo, cómo lo traslada y cómo se va, que reciba la educación, no hasta 5º grado, sino hasta 6º, para que cuando salga ahí de 6º vaya a 1er año. Esos niños, ¿no?, con una mejor alimentación, un mejor cuidado y un mejor conocimiento, porque vos sabés que los centros de desarrollo infantil proporcionan esos elementos que son importantes para el desarrollo. Entonces, estamos en esa línea. No solamente el trabajo en nuestras organizaciones se refiere a la lucha por tus derechos, que es la más importante, pero también lo metemos dentro del derecho, ese beneficio que reciben los hijos de los y las trabajadoras. Es como una restitución de derechos. Además, fue reconocido por la OIT que el gobierno de Nicaragua había realmente mejorado las condiciones de los trabajadores. Lo dice la OIT, no lo dice el gobierno, no lo decimos nosotros. Lo dice el Fondo Monetario, lo dice el FMI, el crecimiento económico, el buen uso de los préstamos, su ejecución ejemplar a nivel de la región latinoamericana. O sea, si íbamos, como dicen, íbamos por buen sendero, ¿verdad? Y íbamos haciendo camino al andar entre todos, el gobierno, los empresarios, los trabajadores, pero les causó envidia a algunos, que son los que provocaron el golpe para detener este andar. Ok, vamos a hacer pausa y hablemos un poco del modelo, porque se ha empezado a decir que este modelo de la empresa privada, el gobierno y los trabajadores llegó a su fin y que hay que implementar un nuevo modelo, o por lo menos hay que meter a nuevos actores para implementar un nuevo modelo. Hacemos pausa, conversamos con Luis Barbosa en Adelante Nicaragua. Se agotó. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Luis Barbosa. El modelo de diálogo que había tenido el gobierno para la toma de decisiones importantes, que eran decisiones no solamente económicas, también decisiones de ley, por ejemplo, que estaban que se discutían con este modelo. Hay quienes dicen que se agotó y que el modelo se cayó. Yo he hablado con varios economistas que son de la opinión que muchos de los beneficios, al final de cuentas, no han llegado a los sectores para los que supuestamente se hicieron o se crearon estos beneficios. Y menciono un caso que no tiene nada que ver con el gobierno del Frente Sandinista, el caso del café y Arnoldo Alemán. Se creó un fondo para beneficiar a los productores de café, pero el beneficio iba de acuerdo a lo que se exportaba. Entonces, ¿quiénes terminaban recibiendo el beneficio? Los exportadores y los beneficiadores principalmente. De los productores, a menos que fueras un gran productor que fuera beneficiador y exportador, no ibas a recibir los beneficios de ese acuerdo que hubo con el sector cafetalero. De manera que los cafetaleros hoy resienten que eso nunca llegó a sus manos. Y de esa manera muchas otras decisiones que terminaron beneficiando al gran capital y no a la empresa privada en Nicaragua, que tiene diversas expresiones, desde la microempresa hasta la gran empresa. Bueno, en primer lugar creo que el modelo del diálogo no está agotado, el diálogo es permanente. Nosotros hemos venido dialogando toda la vida. Los dirigentes sindicales dialogamos permanentemente. El gobierno vive dialogando permanentemente, los empresarios dialogaban permanentemente. La habilidad del gobierno fue juntar la fuerza de los dialogantes para encauzarnos en un desarrollo. Eso fue
Pero cuando hacíamos el análisis, ¿verdad?, que vos me lo hiciste, me decís vos, la pequeña y mediana empresa representan el 80%. Entonces nosotros decimos, sí, el 80%. Entonces nos recordamos de nuestro poeta, Rubén Darío. Hay que juntar todos los vigores dispersos para convertirlos en una gran fuerza. Y la podemos hacer. Los trabajadores seguimos dispuestos, esos pequeños empresarios, cómo encauzar toda esa energía para que nuestro país salga adelante. Y los grandes que no quieran que se aparten. Y creo que ya esa falta de asimetría en la distribución de la riqueza hay que revisarla. Nosotros siempre dijimos, porque esa queja ha sido constante de los cafetaleros, que se quedaba en los exportadores, no en lo que producían el café. Cuando vos creás las reglas claras y vos decís, si yo produzco 10.000 quintales y a la hora que se exportan, yo de esos 10.000 quintales recibo un bono de tanto. Esas son las reglas claras. Pero si vos decís que el que gana es el que lo exporta, entonces estás enredado con las reglas. Y siempre nosotros criticamos, recordemos que, ¿por qué en Costa Rica te pagan más? ¿Por qué? A los trabajadores se van a Costa Rica, que tienen que mal dormir y mal comer. Bueno, antes, ahora tienen una medio mejora, producto de la misma presión y los acuerdos que se toman con las organizaciones, que son nuestras, las que van a negociar. Entonces, creo que vos necesitas ahora afinar para que todos ganemos, porque la importancia es ganar. Pero el que produce 1.000 quintales, no, solo el que produce 10.000, 20.000, entonces a ese sí, creo que hay una mala distribución. Y yo creo que por eso son las quejas. Entonces, las reglas. Y poner, como decir, yo produzco tanto, tenés derecho a tanto, y cada quien dependiendo al porcentaje de producción en tu exportación, lógicamente tenés que tener ese beneficio o ese bono para mejorar tus condiciones o tus cafetales. Es que voy porque, por ejemplo, una de las grandes discusiones con el gran capital ha sido el tema de las exoneraciones, que decimos que estaba metido en el combo de... Eso es lo que querían ellos, meterlo en el combo. O lo querían meter en el combo del salario mínimo, el tema de las exoneraciones. Alguien, escuché en días pasados, no sé cómo es realmente el asunto, no solamente hay exoneración para la producción de azúcar, sino que además el Estado, nosotros, los nicaragüenses, pagamos por la producción de azúcar, pero pagamos además el azúcar más cara de Centroamérica. Eso lo hemos dicho muchas veces. Inconcebible que en Estados Unidos consuman azúcar de Nicaragua a precios más bajos que nosotros, que en Nicaragua pagamos más. ¿Por qué? ¿Por qué? Si la estás recibiendo aquí. Entonces son parte de las reglas que tenés que revisar. Pagamos. ¿Cuánto vale un quintal de azúcar? $20. Y aquí pagamos 25. ¿Por qué? No lo entiendo. Deberíamos de pagar 15. Porque no la estás moviendo a la distancia donde la estás enviando. Entonces, creo que son cosas que tenemos que revisar para beneficiar a los trabajadores. Porque si nosotros la producimos y allá la pones a 20, aquí la deberás de poner a 15. Por el gasto de transportación, etcétera. Flete, seguro, todo, etcétera. ¿No? Sí, todo lo que implica, ¿no? Entonces, exportarse. Vos bajas eso y beneficias al pueblo nicaragüense, al productor. Igual en el café, en todo eso. Pero bueno, son reglas. Pero recordemos que también las reglas de las grandes explotaciones son elevación de impuestos, cómo obtener mayores ganancias a menos salario, todo su juego, que se las hemos venido rompiendo de una u otra manera. Cuando nosotros negociamos en el 99 nuestro convenio, los empresarios dijeron que iban a desaparecer las empresas de la construcción. En ese momento habían tal vez 30 empresas grandes. Ahora hay más de 100 empresas de la construcción. Crecieron, no desaparecieron. Porque lógicamente las reglas del mercado y los salarios nosotros empujamos. ¿Cómo es posible que los trabajadores antes no tenían derecho a vivienda y eran los que la construían? ¿Por qué? Porque su salario no le permitía. No estaban ni asegurados. Por eso es esa gran carga que hay hoy, que se agarró gente que no cumplió, porque los empresarios, ¿para qué vamos a pagar el seguro social? Se lo roban, eso decían los empresarios antes.
Entonces no pagaban lo que le correspondía a él, que era más, y al trabajador en aquel momento que andábamos en el 4% de lo que pagábamos, después pasamos a 6.25 con Alemán, ese 4% de 1.000, ¿qué era? 4 pesos, 40 Córdoba, perdón, 40 Córdoba. ¿Y él? ¿Cuánto se ahorraba? Todas esas cosas, ¿no? Entonces, está bien, mejor bebételos en una gaseosa para no decir los que los invitaban a tomar otra cosa, ¿no? Pero son las reglas que tenemos que ir entre todos, buscando el equilibrio. El gana también debemos de ganar nosotros. Pero vos vas a morir en una fábrica o vas a morir en el campo sin posibilidades de tener lo necesario para que tu familia viva dignamente. Creo que eso tenemos y lo hemos venido combatiendo, pero lo tenemos que acelerar. Ok, pero hablábamos de las... modelos. De las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas que representan, decimos, el 80% de la economía del país, de lo que se produce en este país. Sin embargo, el país de alguna manera resiente que no hay una política hacia estas empresas. Justamente se ha trabajado mucho con las grandes empresas, pero llegar a un banco en una microempresa, que por lo general es 3, 4 personas y por lo general son familia, a pedir un crédito, eso es misión imposible. Eso es misión imposible. ¿Entendés? Es decir, el tema el empuje, del fomento del emprendedurismo, ¿no?, de las micro y pequeñas empresas principalmente, no ha habido en Nicaragua como tal, como plan, como proyecto de nación. Pero tenemos un ejemplo. Los hostales. Habían sido hostados. Pero son de sobrevivencia, y sin fomento. Pero ya había, ¿verdad?, una ruta por donde podían recibir, ¿verdad?, apoyo financiero. Entonces, por lo que te digo, lo que decíamos en delante, si nos juntamos, somos una fuerza para que pueda ser sujeto de crédito. Entonces, vos me decís, se va a construir un edificio y este edificio necesita 1.000 puertas, por decirte algo, de madera. Vos juntas todas esas empresas, pones una administración, hacen las puertas, tenés apoyo financiero y pagás, y también las desarrollás. Se puede. Sí, no, de poderse se puede. Por eso te digo que hay que cambiar, hay que cambiar el sistema, hay que abrir la mentalidad. No, pero es que eso se puede y de alguna manera se ha venido haciendo, pues, porque... Hay que seguirlo profundizando. Pero lo que hace falta es el fomento para que estas empresas puedan existir, que puedan... Es decir, a ver, mira, yo te pongo un caso. Cuando yo estudié mi especialidad en televisión, junto con la especialidad nos dieron un curso de emprendedurismo, porque el objeto era poder salir no a buscar empleo, sino a crear una empresa. A crear empleo, a crear tu propio empleo. Y entonces a los nacionales les daban la posibilidad de acceder a fondos del Estado, ¿no?, para empezar su plan de negocio o para ejecutar su plan de negocio. Como nosotros éramos extranjeros, nosotros nos quedamos solamente con el curso, ya ni siquiera, es decir, hicimos el plan de negocio, pero nos quedamos solamente en la idea porque eso no iba a caminar para nada, a menos que nos quedáramos allá fuera, ¿no? Pero aquí en Nicaragua eso lo ves, pero muy reducido. Por eso, pero creo que tenemos que profundizar. Por ejemplo, lo que hoy conocemos como emprendedurismo, para nosotros, en los años 80, cuando teníamos bloqueo, ¿cómo le llamábamos? Innovadores. ¿Te acordás de los innovadores? No, fíjate que no, porque es que el innovador trabajaba para una empresa. Es decir, el emprendedurismo está conectado a la innovación. Solo, sí. Cuando yo voy solo, no tenés esa pieza. Correcto. Entonces ese trabajador en una área del Estado producía las piezas. Correcto. Y la estábamos produciendo ya para otros. Sí, pero es decir, no estaba creando su empleo. Ni estaba garantizaba su empleo y generábamos empleo, porque manteníamos las fábricas trabajando, creando nuevas piezas. Pero con todo y todo, es decir, hay una política muy pobre para fomentar la innovación y el emprendedurismo. Pero cuando hay crisis, la mente comienza a volar. Y eso no funcionó. Sí, no funcionó. En los 80 funcionó. Entonces, y funcionó muy bien. Ahora tenemos emprendedurismo, está bien, ahora ya lo vemos ya en la universidad, lo vemos
o lo vamos viendo desde secundaria, o en cursos especiales, ¿verdad? En distintas modalidades, y es bien. Por ejemplo, dice una señora que anda vendiendo buñuelos. Yo tengo que mantener a mi familia, tengo que buscar qué hacer. Yo hago buñuelos para darle de comer a mis hijos, sola, sin financiamiento. Sí. A lo mejor alguien le prestó 1,000 pesos, 500 pesos. Sí, de repente entró con usuracero y logró por decirte algo. Sí. Pero entonces la gente siempre anda viendo cómo sale adelante. Pero entonces, como decía Rubén Darío, juntemos todos esos vigores dispersos. Porque el modelo de diálogo y consenso tenemos que continuarlo para desarrollar nuestro país. Y estoy seguro que nos van a acompañar otros. Hay empresarios que quieren trabajar en Nicaragua. Lo que pasa es que también los tienen algunos, no decían, si nos amenazan. Nos amenazaron allá y nos amenazan en el campo. Esa es una pregunta que tengo para vos. Regresamos en breve aquí en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Luis Barbosa. Estamos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Luis Barbosa. Ok, hemos hablado de todo, pero no hemos hablado de cómo están las zonas francas, por ejemplo, y cómo está el sector construcción. Estos dos sectores. Podemos decir que la zona franca estamos bien. Con amenazas, lógicamente, ¿no? Hay amenazas, pero los empresarios siguen apostando por Nicaragua. Siguen apostando. Prueba es que en medio de esta crisis no se fue ni uno. Ni uno. ¿Verdad? ¿Y por qué no se fueron? Porque también sintieron la fortaleza de los trabajadores que los acompañaron. Ahí estábamos, ahí presentes ahí con ellos. ¿Por qué? Y si esos son los momentos donde debes de juntarte. Y digamos, aquí estamos. Porque era fácil, no vaya nadie a trabajar, es más cómodo. La empresa no cumple con un pedido de 1 millón de pantalones jean, por decirte algo. Perdió el mercado, perdió la orden y no le vuelven a dar otra. Entonces perdiste 10,000 trabajadores. Entonces, por eso me alegro, porque vemos la actitud de nuestros trabajadores. Recordá, fíjate que la visión de los empresarios nacionales, como nos decían, que nosotros no nos comparamos porque nuestra mano de obra era la peor. Y nos bloquearon cuando íbamos a Costa Rica a trabajar, que nos pidieron 10,000. Y hoy vos encontrás en cualquier país nicaragüense, dice, estos nicaragüenses son perros al trabajo, son buenos y son disciplinados. Tenemos eso. Entonces, antes los mejores, porque vos podés ser mejor en la medida también de que te capacitan y te dan un nuevo equipo. Sí. Ahora en Nicaragua tenemos algunas empresas que han traído nuevos equipos que hacen 6 tipos de costura y lo maneja uno. Entonces vos tenés 10 equipos de esos que antes lo manejaban 60, te lo manejan 6. Y entonces, pero tenés 2 compañeros que están, si este se levanta, va al baño por sus necesidades, este se queda haciendo, no se detiene la producción. O sea, es como ordenás tu producción. Y dicen, no, hombre, están con la boca abierta porque nuestros trabajadores aprenden de una manera rápida. Hay gente que le dicen los multiusos, manejan todas las máquinas. Todas. O sea, hay capacidad. Y eso que no tenemos una. Algunas empresas han tenido algunas pequeñas escuelas, pero si tuviéramos una gran escuela, que nosotros le hemos pedido, de capacitación para este tipo de empresas, con máquina over y otro tipo de marca para lo que es costura, etcétera, ¿no? Los tipos de tela, no es lo mismo el algodón que el Cincatec o que las camisas de nylon, etcétera, ¿no? Entonces, o las camisas de Grandes Ligas que son producidas aquí. Aquí se producen y vos ves que es una belleza, y además computarizada. ¿Y quiénes son? Son nicaragüenses. Nicaragüenses ahí trabajando, haciendo el diseño, mejorando, etcétera, ¿no? Porque vas cambiando los diseños año con año, los nombres, etcétera, de los peloteros, ¿verdad? De Grandes Ligas, de los jugadores de básquetbol, etcétera. Entonces, se está demostrando que tiene en Occidente, ¿verdad? Donde se producen los sistemas eléctricos para la Ford, la Toyota y ahora para la Mercedes-Benz que tenemos en Masaya.
y están mejor pagados. O sea, no ganan el salario del que hace el pantalón, la camisa. Claro, que ganan mejor. Sí, ya es un técnico superior, digamos. Pero lo aprendió aquí. Aprendió rápido, absorbió. Y se están haciendo, y se está pensando en otro tipo de productos para vehículos que se pueden hacer en Nicaragua. Okay. Entonces, el sector maquila está estable. El sector maquila está estable. Se habla de un alto en las inversiones de la zona franca. Todavía ahí las tenemos. Se han entregado todas las producciones, hay nuevos pedidos, hay empresas que están contratando personal, haciendo otro turno, le llamamos nosotros 4x4, que trabajas 4 días, descansas 4, y nosotros decíamos 4x4 era prohibido por la ley. Fuimos a hacer una encuesta, entonces nos decían, principalmente las mujeres, a nosotros nos interesa el 4x4, ¿pero por qué? Porque mira, dice, tengo 4 días para estar con mis hijos y hacer mis cosas personales. Si yo trabajo de lunes a viernes, solo tengo 1 día y medio, porque el día domingo ya tengo que pensar qué voy a hacer mañana en mi trabajo. Mientras que aquí tengo 4 días, trabajo, ¿verdad? Pero tengo 4 días junto a mi familia y hago más cosas. O sea, ese es el lado positivo, que ellos vendieron y dijeron que tenía que aprobarse así, porque beneficiaba principalmente a las mujeres, porque son, yo lo digo, ¿verdad?, son más responsables que nosotros. Están del cuidado de los hijos, la casa y la alimentación, siempre ha estado en manos de las compañeras mujeres. Ok. ¿El sector construcción? El sector construcción, en medio de la crisis, separaron algunos proyectos, producto de donde se encontraban. Estamos hablando en Huigalpa, estamos hablando en Masaya, allá Las Pilas, estamos hablando, en Masaya, las de desagüe, igual en Granada. Pero proyectos grandes, los Walmart ahí están. Tuvieron pequeños impases, el paso desnivel, la carretera que va de Managua a Nandaime ahí está, la carretera norte. O sea, los grandes proyectos siguieron con pequeños retrasos, porque realmente de repente obligaban a los transportistas que le quemaron varias unidades a la fuerza, quererlos detener para que no se transportara la gente. O sea, eso demuestra que no están con ellos, porque la gente quería ir a trabajar. La gente quería ir a sus labores, quería ir a producir o a trabajar por su cuenta propia. Se les negaba ese derecho. ¿Y quién va a estar de acuerdo con alguien que te niegue el derecho a vos a moverte libremente o a mantenerte encerrado en un pueblo? Eso es contraproducente y por eso la población los rechaza. Yo he creído o he tenido la percepción más bien en estos meses que la protesta fue urbana. No rural. ¿Cómo está el campo? Trabajando. Trabajando. Por eso vas a ver la cosecha de postrera que le llaman. Ahí viene en proceso. El frijol ahí se sembró. La caña se dejó de sembrar. Cuando llamaron al paro, los señores Pela dejaron de producir. Están produciendo. Sí, porque es decir, conversando con Freddy Torres, el vicepresidente de CONIMIPYME, a propósito del último paro que hubo, me decía, todas las pequeñas y medianas empresas están trabajando. Por eso querían obligar a los transportistas, pues los transportistas, vamos a trabajar, dijeron los taxeros, vamos a trabajar, dijeron los compañeros buceros, vamos a trabajar el transporte. Quemaron unidades a la fuerza. Ganaron, perdieron más. Porque entonces los amigos del transporte que decían, estos no saben lo que es un tranque. Nosotros vamos y cerramos las colinas, cerramos Santo Domingo y cerramos la carretera Masaya y no va a salir un solo burgués con 100 unidades nada más. Así. Pero no, pues, estamos en otra dinámica. Pero bueno, ya, gracias a Dios, esos tranques han desaparecido. Creo que la policía está jugando un buen papel. Debe seguirlo jugando por la seguridad de la población en general. Recuperar la pequeña y mediana empresa, las microempresas, el turismo es importante para nuestro país. Tenemos que trabajar, tenemos que juntar todas nuestras fuerzas, todas, para sacar nuestro país adelante. Solo juntos nosotros podemos
recuperar, ¿verdad?, que no va a ser en corto tiempo, la seguridad ciudadana, pero también la producción y la productividad que habíamos alcanzado. Bueno, hay varios retos de estos próximos días. El reto más importante, me parece, es lograr calmar todo, porque si bien hay una relativa tranquilidad, la crisis no ha pasado. No. No. Todavía está pendiente de terminar ese es como de cuando resolverse cuando te da paludismo, quedaste en Beleque, pues. Pero ya la gente, vos ves que anda con más confianza. Está en la calle, está produciendo, ahí andan ya los vendedores, los pequeños, los grandes, ya se comienza a mover. Yo digo en ese sentido el tema de una relativa normalización. Sin embargo, la crisis no pasa porque, es decir, sigue habiendo un movimiento de protesta. Ya en el exterior del país, especialmente Estados Unidos y Europa, están hablando de guerra civil en Nicaragua, vaticinando guerra civil en Nicaragua. Pero es una guerra de mentira porque sabes que es cibernética. Pero ellos están vaticinando que viene una guerra civil. ¿Entendés? Es decir, eso quiere decir que la crisis como tal no ha terminado de pasar. Pues. Familiares que tenés fuera te dicen, ¿y es verdad tal cosa? No. Sí, la otra vez me preguntaron que si era cierto que habían matado a 2 obispos en Nicaragua. Sí, no. Y ellos quisieran que fuera cierto, no creas. Dentro de su plan está asesinar gente. Y no lo han hecho. Y un obispo para ellos sería... Y lo matan y te sale la noticia antes que lo maten en el exterior. Si eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Y revisar la lista. Revisen. O no tenemos las imágenes cuando se llegó ahí por la Upoli, donde había un joven que había muerto producto de una enfermedad natural, le vamos a poner así, ¿no? Sí, el que murió por infarto. Por infarto, natural. No es natural morir del corazón, dice, pero murió del corazón y lo metieron en la lista, y está en la lista todavía. Sí. Y lo sacaron en video que había sido asesinado. O sea, el colmo de la mentira, pues. O sea, nosotros sabemos cómo se levantaron los tranques, quiénes los levantaron. Ahora, la población ya conoce la verdad. ¿Quiénes estuvieron financiando y quiénes estuvieron apoyando esos tranques? ¿Quiénes promovieron todo esto? Y no tienen amor hacia ellos, tienen odio porque también siembran odio a favor, ¿verdad?, de su gente contra el sandinismo, y los sandinistas también les nace porque te quieren destruir. Es delito ser sandinista en este país para ellos. Te quieren asesinar. Tan igual que el somocismo. Era delito ser joven. Que luchábamos en aquellos tiempos. Entonces ahora es delito ser. Te llegan a asesinar a tu casa. Así de sencillo. Por eso, digo, la crisis no ha pasado y ese es uno de los principales retos. Lograr resolver esta crisis. La paz, diálogo, consenso y paz. Ese es nuestro trabajo para sacar nuestro país. Y nosotros acompañamos eso. Diálogo y consenso y paz. Al diálogo, ahí están ahora otros actores que también nosotros como organización sindical lo dijimos en su momento. Falta ahí los evangélicos, que es una gran representación en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo equilibrar? Porque necesitamos realmente verdaderos mediadores, pero además garantes, que nunca quisieron ser los señores obispos. No garantes no vamos a ser. Y ahora entendemos por qué no querían ser garantes. Entonces, creo que hay que buscar. Nosotros no podemos desechar. Somos dialogantes por naturaleza, los dirigentes sindicales. El gobierno es dialogante. Los empresarios son dialogantes y dialogan para ver cómo te explotan o cómo venden mejor su producto. Entonces, todos somos dialogantes. Pero ¿cómo llegamos a un diálogo serio y responsable para salir adelante todos? Esa es la pregunta del millón en este momento. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.